Como primer punto, se puede decir que Sendero Luminoso se estableció en una universidad, pero al pasar del tiempo empezó a perder varias elecciones estudiantiles. Entonces, decidió abandonar las universidades para reconsolidar su partido. Es ahí que empezaron las elecciones donde Sendero Luminoso no decide participar y opta por iniciar su lucha armada en ciudades del norte de Ayacucho. El gobierno peruano ignoró este movimiento, pero Sendero Luminoso fue una amenaza para el Estado peruano y desató masacres y atentados en nuestro país. Buenas tardes, profesora y compañeros en general. Mi nombre es Luis Andrés Ruiz Hidalgo y en esta oportunidad voy a hablar acerca de las causas que llevaron al conflicto armado interno en el Perú. Una de las causas fue el centralismo en la ciudad de Lima, dejando de lado el resto de las ciudades o provincias y con ello dejando de lado el sector de educación, y Sendero Luminoso encontró un terreno fértil para imponer sus ideologías en los jóvenes. Una ideología que no solo buscaba el poder del Estado, sino retomar las banderas del comunismo universal. Los pobladores peruanos sufrían discriminación, racismo y desigualdad. Y debido al centralismo en la ciudad de Lima, como ya lo mencioné, dejaron de lado a la educación. Por ello buscaban una igualdad de derechos y oportunidades para todos los peruanos, así como eliminar el bien privado. Gracias. Vivimos con miedo en mi familia, eh, de escuchar noticias, de ver las cosas que pasaban en nuestro país, explosiones, muertes. Me vi afectada en cuanto al temor, ¿no? De salir y de repente no regresar, de estar nuevamente con mi familia, de estar con mi hijo recién nacido, porque tenía que trabajar igual. Bueno, presente directamente no, pero sí una fecha estuve en Miraflores mismo y ocurrió el atentado de Tarata. Estuvimos en una discoteca y se escuchó una explosión fuertísima y toda la gente salimos despavoridos. Otro atentado que lo viví así de cerca fue el de Frecuencia Latina, Canal 2. Yo estaba en mi casa, porque yo vivo en Lince, y estaba con mi hijito pequeño y era de noche, se había ido la luz también. Y en eso sentimos una explosión fortísima. Yo estaba cerca a una ventana de mi casa y vi cómo la luna se, se hacía como un globo de la onda expansiva. Gracias a Dios no reventó, porque si no me hubiera desfigurado, ¿no? Y bueno, esas son todas esas cosas que uno ha pasado durante esta época. ¿Cómo viviste durante la época del terrorismo? Ya yo era un personaje en la localidad donde yo vivía, porque yo he estado asimilado a la Policía Nacional como médico, y en realidad me impactaba demasiado las barbaridades que cometía el terrorismo. ¿De qué manera te viste afectado? Personalmente no me vi afectado, porque gracias a Dios, como miembro de la Policía Nacional, yo estaba totalmente protegido. Pero yo veía, uno, la, el grupo terrorista asaltó la embajada de Japón. Hubieron muchos rehenes y por mucho tiempo. Y entonces tal vez uno de los méritos del gobierno de Alberto Fujimori ha sido vencer el terrorismo. Y él es el que, junto con la Fuerza Armada y la Policía Nacional, armó un operativo haciendo unos túneles por debajo de la Embajada de Japón para liberar a esos personajes políticos y sociales que estaban en la Embajada de Japón. Si estuviste presente en un atentado, ¿en dónde te encontrabas en ese momento? No estuve presente, pero me afectó terriblemente, porque el día que bombardearon
un edificio en la calle Tarata de Miraflores. Yo me encontraba en Piura y en un departamento de ese edificio estaba una amiga con sus dos hijos ya mayores. Me afectó emocionalmente mucho, mucho ese acto. Ok, muchas gracias. Bueno, el año 1982 yo viajo de la ciudad de Huancayo a Huancavelica para trabajar en el sector salud. Para entonces ya el terrorismo estaba en Huancavelica. Se vivió momentos de mucho miedo, zozobra, porque fuimos afectados duramente. Más que nada los estudiantes del Instituto Pedagógico fueron víctimas de parte del ejército y del terrorismo por ser estudiantes, ¿no?, de educación. Esto quizás ah, poco afectó al sector salud, agricultura, FONCODES y otras entidades, pero el hecho más resaltante fue que en el año 1985, cuando ingresa Alan García, las cosas se triplicaron su costo y la población de Huancavelica en su totalidad se levantó, ¿no? Porque los costos se triplicaron, hubo saqueo a las diferentes entidades y a las tiendas grandes comerciales, en la cual fue de mucho dolor, de mucha tristeza, porque hubo matanza y el toque de queda que se incluyó fue lo más triste. Eso recuerdo con mucho dolor y mucha tristeza. Estos actos violentos se dieron debido a la desigualdad social y económica que vivía el Perú, época de deuda externa en la cual no había crecimiento económico en el país y se estaba sobreendeudando. En ese contexto, un grupo de personas deciden emprender una guerra terrorista contra el Estado peruano, políticos conocidos y grandes empresarios. En mi opinión, yo creo que todo esto sucedió porque había muchas diferencias en las clases sociales. Es por eso que las personas a veces sentían que algunos tenían más privilegios que otros y también se habrían realizado malas elecciones, las cuales no dieron fruto alguno o no realizaban cambios positivos en ese entonces.